Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde queremos compartir alguna reflexión en torno al tema la filosofía como ejercicio espiritual. Cuando hablamos de filosofía, normalmente pensamos en un sujeto dedicado al estudio de abstracciones, un tipo que se junta con otros 2 o 3 gatos que también les interesa esas cuestiones intelectuales. Total, nos viene a la mente que la filosofía es algo que no tiene nada que ver con la vida cotidiana y concreta de la gente de a pie. Pues les comento que ese no fue el inicio de la filosofía. Por lo menos en Grecia, y esto está documentado por Pierre Hadot, la filosofía se comprendía como un arte de vivir. O como también nos dice Martha Nussbaum, para epicúreos, escépticos y estoicos, la filosofía no se definía como una disciplina intelectual, sino como una terapia del deseo. ¿Les suena esto? El mismo Sócrates había revolucionado el ejercicio filosófico no solo por pasar del cosmos físico al cosmos interior como prioridad del filosofar, sino que al ubicarme en el cosmos interior que Sócrates llama alma, yo no me acerco como si fuera un científico con microscopio o matraz en mano para estudiar las partes del alma tal como si fuera un objeto más del universo. No, para Sócrates, el cosmos interior, el alma, solo se le puede conocer en la medida en que se le ejercita y no meramente contemplándolo. Por eso, el lema de Sócrates, conócete a ti mismo, más que generar un conocimiento abstracto, es ante todo una práctica, una ejercitación, un acto. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué se ejercita? Bueno, para los griegos lo que se tenía que ejercitar eran las 3 facultades que constituyen al alma humana: la facultad de pensamiento, de afecto y de voluntad. De hecho, Platón decía que la filosofía es diálogo con uno mismo. ¿Y cómo entramos en ese diálogo? Pues a partir de orientar las facultades del pensar, sentir y actuar desde una mirada cercana a los dioses, decía Platón. Por eso, para Sócrates, esta mirada divina de sí mismo o sí misma, que en griego se dice teoría, tendría que ser alcanzada por el examen, por ese ejercicio de examinar lo que acontece en nuestro interior al ponerse en juego las 3 facultades ya mencionadas. Así, la filosofía como ejercitación del alma no le interesa, por ejemplo, la pregunta por el ser sin más, sino cómo esa pregunta cala en el interior de la persona. Es decir, cómo entra en relación con las facultades de pensamiento, de afección y de voluntad. Claro, hay de preguntas a preguntas o de cuestiones a cuestiones. Por ejemplo, las escuelas helenísticas tocaron temas como la muerte, el dolor, el destino, la felicidad, el amor, etc. Lo que los llevó a explorar esa condición divina que habita el interior humano, o sea, el alma misma puesta en acción consigo misma. Ahora, si han seguido el hilo de esta reflexión, podemos ubicar y dar alguna pauta a la pregunta que nos convoca en este podcast. ¿Por qué la filosofía como ejercicio espiritual? Porque se trata de una relación que, en principio, yo establezco con mi propia alma, con lo espiritual o divino que me habita, dirían los griegos. Y cuando digo espiritual no me refiero a la cuestión de Dios o la trascendencia o como le quieran llamar, sino a esa condición humana que se eleva sobre sí misma sin dejar la condición de mortales. O sea, habitar lo divino en cuanto que se es capaz de mirarse a sí mismo y de ir más allá de sí mismo en esta historia humana. Es lo que los helenos llaman la práctica del gobierno de sí. Pero si se dan cuenta, todo sucede en el interior del ser humano. Ahí, dicho en cristiano, se experimenta el cielo y el infierno. Bueno,
Ya que tocamos el tema del cristianismo, cuando la filosofía helénica entró en contacto con el movimiento desatado por Jesús de Nazaret, sus seguidores adoptaron muchas enseñanzas de las escuelas helenísticas, con el objeto de fundar una espiritualidad cristiana. Primero los monjes y después los teólogos. Ellos buscaron reconciliar la razón griega con la fe de Israel. Sin embargo, lo que se fue imponiendo en el mundo cristiano fue más la reflexión teológica que la ejercitación de la fe. Es lo mismo que pasó con la filosofía conforme fue pasando el tiempo. Se fue dando más prioridad a la reflexión intelectual que a la experiencia sentiente del alma. De hecho, la modernidad asume de manera consciente el paradigma de filosofía que durante la Edad Media se había venido gestando. Todo problema del filosofar se reduce a los alcances y límites del pensamiento. El alma humana se redujo a una sola potencia, y el deseo, la voluntad, el sentir, brillando por su ausencia. En el siglo XIX y XX hubo intentos de reintegrar esas facultades exiliadas. Ahí tenemos las filosofías existencialistas y vitalistas que nos volvían a recordar una sola prioridad en el ejercicio del filosofar: la cuestión por el sentido de la vida, donde la muerte, el dolor, la enfermedad, la angustia, etc., se condensan en una sola experiencia humana. Albert Camus dice que si hay una sola pregunta que debe quitarle el sueño a la filosofía, bueno, no a la filosofía, sino a quien hace filosofía, es la pregunta que pone en jaque a la existencia humana, es decir, la pregunta por el suicidio. Porque detrás de esta cuestión lo que se pone en juego es el sentido o sinsentido de la vida. La vida tiene un sentido inscrito que hay que descubrir, o no hay sentido y por tanto hay que configurarlo. Bueno, esto ya lo dejamos para otro momento. Pero lo que quiero decir con la alusión a Camus es que cuando se pregunta por el suicidio, lo que se está taladrando es el interior de nuestra persona, llámenle alma, yo, conciencia o espíritu. Y cuando taladra de esa forma, nos está poniendo en relación con nuestra espiritualidad, es decir, con esa manera de habitarnos en un nivel de la existencia que nos abre a un conocimiento interno, que nos abre a una experiencia fundante. Hasta aquí una primera aproximación al tema de la filosofía como ejercicio espiritual. No fue mi intención agotar el tema, sino lanzar un esbozo por lo demás incompleto. Por ejemplo, ya no mencioné cómo desde esta perspectiva del filosofar, nuestras comunidades autóctonas se ejercitan en la filosofía más de lo que el mundo occidental cree. Si la filosofía es una ejercitación del espíritu, entonces podemos ver cómo los pueblos indígenas encarnan prácticas de lenguaje disruptivas en tanto formas de relacionarse con su ser en el mundo, por decir de otro modo lo que veníamos apuntando. En efecto, los rituales de las comunidades autóctonas son prácticas de lenguaje que rompen con esa forma hegemónica del tiempo capitalista, un tiempo que se consume de modo lineal, que produce como si los recursos fueran infinitos y sobre todo un tiempo donde las personas despliegan muchas energías hacia lo exterior, pero para sí mismas quedan completamente ausentes. Quizá en otro podcast volvamos sobre esto para retomar, por ejemplo, las aportaciones de Byung-Chul Han. En fin, con este compartir reflexivo, damos por inaugurada esta sección de podcast, donde estaremos dando algunas notas o apuntes sobre la cuestión del filosofar. Muchas gracias por su atención.